Entonces voy a comenzar a grabar y pues ya que se vayan integrando las compañeras. No sé si tuviste la oportunidad, Sandrita, de ver el video introductorio. Si no es así, para que dé como un breve repaso y continuamos en donde me quedé. Sí, sí lo vi. De hecho, estaba leyendo de estos que, Borchers o como estos, los dos hermanos, y Ajá. su historia estaba bien, uy, intensa. Sí, ¿qué crees que todos estos apartados, permíteme, déjale, doy acceso a Tony. Hola, Tony, buenos días. Bienvenida. Buenos días, maestra, gracias. Sí, te digo, Sandrita, todos estos apartados, que tomé de este tema es de un libro, se los recomiendo. Es un libro muy largo, pero habla de todo el proceso psicoanalítico, todo el proceso terapéutico psicoanalítico. Es un libro de 800 hojas, es de mi biblioteca personal Wow. y la verdad sí, sí habla desde el inicio, o sea, cómo va todo este proceso terapéutico, el fenómeno de transferencia, cotransferencia, la neurosis, todo lo que hemos visto en la clase, pero obviamente pues ya más a fondo, ¿no? Entonces, se los podría subir a la plataforma, pero sí está medio. Se los voy a compartir. De una vez se los comparto por el grupo, por si alguien quiere seguir, pues, estudiando. Está en parte, está en PDF, entonces no está tan pesadito, no por si lo quieren descargar y pues se vayan haciendo de su bibliografía, porque créanme que sí ayuda, o sea, no sé si los textos que les han compartido los maestros anteriores o ustedes independientemente ya lo tengan en su acervo personal, pero sí se lo recomiendo porque de verdad que ya sales y obviamente a veces hay cosas que se te olvidan, ¿no? Y hay cosas que dices, ay, sí, pero me acuerdo, pero ya no, como que no tan detallado. Entonces, vuelves a repasar. O de igual forma, a lo mejor a la hora de tratar algún paciente o de tomar algún curso extra, si es que se quieren seguir preparando, les puede servir. Entonces yo sí les recomiendo que ya se vayan haciendo. No, si vieran mi computadora, por ejemplo, yo siento que ya está a punto de reventar porque tengo mucho material, chicas, mucho. Si necesitan algo, avísenme. Y si tengo, créanme que se los comparto. Porque sí, imagínense, desde la carrera, desde qué semestre comencé. Toda mi carrera guardé todos mis PDFs, porque a nosotros, a diferencia de ustedes, pues sí nos guiaban los maestros, pero no era un acompañamiento tan cercano, o sea, era como de, les voy a dejar leer esta lectura y son 40 hojas, ¿no? Y de esta lectura me van a hacer un ensayo de 3 hojas. Y si bien te iba, ¿no? A veces te pedían, aparte de eso, mapas conceptuales, mapas mentales, presentaciones, o sea, alguna otra, se auxiliaban de algún otro, elemento. Y pues era como que, pues si le entendiste, chido, y si no, pues sí, vamos a repasarlo, pero no había como un acompañamiento tan cercano. Entonces, esa es la ventaja que tienen ustedes. Y pues yo me tuve que hacer como muy autodidacta y buscar información y textos y demás, porque pues a veces hay términos que no comprendemos. Entonces sí nos tenemos que hacer de este material auxiliar. Bien, se los comparto de una vez, porque si no, luego ando en, en todos lados. Y ahora sí. Sí, entonces tú tuviste la oportunidad de leer un poquito más de estos autores. Sí, sí, sí. Hasta ¿Qué? su muerte, cómo fue y todo. Bueno, del hombre. Ella parece que todavía sigue. Ay, mira, esa parte no lo sabía. Eso no lo Sí, sabía.
Qué bueno, Tony, que Sí, sigue despiertes, aportando. sí, que despiertes esa curiosidad. Y pues si puedes compartir mejor, porque como se los dije, o sea, yo soy fan de que el conocimiento lo construimos en conjunto, ¿no? A lo mejor yo soy una guía, pero si ustedes pueden aportar cosas que a lo mejor yo carezco, porque pues no somos eh, todólogos, ¿no? No existe un conocimiento total. O sea, hay cosas que a lo mejor, Ujú. experiencias que ustedes tienen y pues, pueden aportar y demás, pues qué padre. Yo no sabía esto, ¿no? Es historia de estos personajes. Pero bueno, vamos a continuar porque si no nos come el tiempo. Y Ujú. hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta con respecto al tema? Sí, bien, un poquito, es que el psicoanálisis, y créanme que lo he tratado de hacer un poquito sencillo, pero sí, son temas que sí a veces son un poquito complejos. Por eso les envío las lecturas, principalmente de esta materia, porque el psicoanálisis tiene, si se dan cuenta, tiene su propio lenguaje, a diferencia Ujú. de otras vertientes de la psicología, de otras áreas, que sí también tienen su lenguaje, pero no tan a fondo como el psicoanálisis. No sé si se han percatado de eso en su trayectoria dentro de la carrera, que el psicoanálisis sí tiene su propio, casi alfabeto. Por eso hasta, no sé si han Sí. tenido la oportunidad de visualizar que hay diccionarios del Sí, mismo yo lo vi. psicoanálisis. Sí, hay diccionarios. De hecho, también tengo uno. Ay, Déjenselo, se los comparto. Creo que lo tengo aquí en mi celular. A ver si lo tengo. Ah, sí, aquí está. Los voy a compartir porque no sé si por el peso se pueda subir. Lo voy a intentar al rato, a ver si lo puedo subir a la plataforma. Ya se los comparto en el grupo. Sí, existen diccionarios precisamente porque tiene un lenguaje muy amplio y muy específico, ¿no? Por ejemplo, esto del concepto de displacer, pues no sé si lo habían escuchado alguna vez, ¿no? Pero pues suena como un poquito rebuscado y ya cuando lo ves dices, ah, pues es lo opuesto del placer, ¿no? Esto que nos causa insatisfacción, pero va ligado con el placer y depende también de esa excitación y, o sea, es como un poquito a veces complicado. Por eso yo sí les recomiendo que externamente, si pueden, las lecturas que les voy dando, sí, de esta materia sí considero que sí las leamos como a fondo y que como lo hizo Sandrita, ¿no? A lo mejor le despertó esta curiosidad de estos autores y seguir puliéndonos, ¿no? Porque a veces por el tiempo que tenemos en clase no nos da abasto. Entonces sí es como, yo sí se lo recomiendo para su acervo cultural de la materia. Pero bueno, chicas, entonces hasta aquí dudas, preguntas sobre este proceso, sobre esta situación que debemos de generar con el paciente. Ah, ¿como bueno, paciente o como dijo? con el paciente, ajá. Esta Ah, situación ya, digo, como. analítica, no te preocupes, esta situación analítica pues la debemos de generar o se debe de generar en el consultorio, ¿no? Y pues depende mucho del contexto, como les había dicho en el video, en resumen, depende de esta situación analítica, depende también del éxito del proceso, del éxito que tenga la terapia, ¿no? Con el paciente. Y pues esta situación va a depender del contexto, pero no solo del contexto espacial, ¿no? Del lugar en donde vamos a aplicar la psicoterapia, sino también depende de esa conexión que vaya a tener nosotros, bueno, el paciente con nosotros y viceversa, sí, de este fenómeno de transferencia, de que nosotros podamos interpretar, ¿no? Ponía el ejemplo del estornudo, ¿no? Al momento que el paciente estornuda, nosotros pues decimos, obviamente decimos la palabra salud, ¿no? Pero dentro de esa palabra ya sabemos que a lo mejor el paciente pues tiene frío o a lo mejor algo le está causando alergia, a lo mejor, no sé, le picó, es alérgico al polvo que está en el consultorio, no sé, pueden pasar mil cosas, pero al momento de eso nosotros ya sabemos o podemos decir por qué está estornudando sin que él nos los diga,
o nos lo comunique oralmente. Por eso es importante desarrollar nuestra observación también, porque con este tipo de gestos o comportamientos, pues obviamente el paciente nos va a transmitir también información. Y para que esta situación analítica se genere en óptimas condiciones, pues debemos de uno tener condiciones, el material, el lugar debe de ser adecuado, el contexto, esta conexión entre paciente y psicoterapeuta se debe de dar, y pues también obviamente nosotros desarrollar esta parte de la observación en el cual nosotros podamos predecir con base al comportamiento, algunos gestos y demás, qué es lo que está sintiendo el paciente, no solamente en nuestro parte oral. Y sobre todo generar este punto de conexión, este punto de enlace en el cual el paciente pueda transmitir esa información, nosotros la podamos interpretar y se pueda ir de regreso. Como les decía, no sé si han tenido la oportunidad, me habían comentado que no, pero por ejemplo, cuando nosotros tomamos psicoterapia, nosotros damos información. Por todas estas vías, le damos información al terapeuta. El terapeuta hace un análisis de lo que le estamos haciendo y nos regresa la información. Y esa información, digamos, debe de ser aceptada, ¿no? Supongamos, hipotéticamente, nosotros estamos dando psicoterapia. Vemos que nuestro paciente se está mordiendo las uñas, ¿no? O está mordiéndose un dedo, o está generando una conducta que es como, o se puede prestar para ver que es un paciente que ese tema le está causando cierto grado de estrés o ansiedad, ¿no? Y aparte, oralmente nos está informando de un evento que le sucedió. Nosotros captamos esa información oral y también esa información corporal. Y nosotros le podemos regresar. Puede ser que este evento pues, fue traumante para ti y le explicamos. Entonces, esa información que nosotros le vamos a regresar ya analizada, el paciente tiene que aceptarla para que se pueda dar esta situación analítica. ¿Sí me explico, chicas? Sí, Entonces, por eso es muy importante generar las condiciones para que se dé este fenómeno. Bien, bueno, ya les di una pequeña introducción. Vamos a continuar. Me quedé en esta diapositiva. Sí es un poquito de lectura, como le decía esta Sandrita. Traté de hacerlo muy, muy, muy resumido, pero sí son temas que a veces sí nos cuesta. Por eso, si en algo se traban, digan. Bien, sobre el concepto del campo, ¿no? El campo que se debe de generar en esta situación analítica. El mérito de los Barger, perdón en mi inglés, soy pésima para las pronunciaciones. Como les decía en el video, vamos a hablar de varios autores, porque se hizo como que en de donde tomé la clase, del libro que tomé la clase, es una recopilación de varios autores. ¿Sí? Bien. Es haber entendido la situación analítica como un campo de interacción y de observación, un campo que elige no solamente el analizado, sino también el analista. Un campo en el que el analizado no está solo, ya que lo acompaña el analista como observador participante. Según desea Pichon, siguiendo a Sullivan, aceptar esta idea no obliga, sin embargo, a acompañar a los Barats en sus afirmaciones sobre la forma en que el analista participa, ni a refrendar su posición sobre la fantasía de pareja. Otros autores piensan que la situación analítica configura efectivamente un campo de interacción y observación, pero sostiene que lo distintivo del campo psicoanalítico es que los datos de observación provienen del paciente, mientras que el analista que observa y participa se abstiene rigurosamente de aportarlos. El objetivo de la situación analítica es crear un campo de observación, donde los datos son proporcionados exclusivamente por el analizador. Lo que les mencionaba, chicas, nosotros al recibir esta información, no solamente oral o comunicativamente, de esta forma, también recibimos información en cuanto a la parte corporal o a sus gestos, a sus movimientos. Por eso es importante
en esta situación analítica desarrollar la parte de la observación. La diferencia con los Barach es invisible porque estos no tienen suficientemente en cuenta el grado de participación de los miembros. Para ellos, la fantasía de pareja es igual en el análisis que la psicoterapia de grupo, aunque aquí la participación de los miembros es simétrica. Lo mismo que Zach piensa Blagger cuando él habla de la entrevista. Aquí nos regresa al capítulo 4 del libro que les compartí y dice que la primera regla fundamental a esta está respecto es tratar que el campo se configure especialmente y su mayor grado por las variables que dependen del entrevistado, sin dejar de reconocer que todo emerge es siempre racional. Ay, aquí hay un error, pero bueno, es racional. O dicho de otra forma, deriva de un campo. Tratamos en la entrevista que dicho campo esté determinado predominantemente por las modalidades de la personalidad de la entrevista. A diferencia de lo que dice Blage, Isaac, los Barach no creen que el analista pueda mantenerse en ese lugar. El primer contacto, pues, va a ser la entrevista. En esta entrevista, pues, tenemos que tener participación, ¿sí? En pocas palabras, debemos de participar en este proceso terapéutico. ¿Y cómo vamos a participar, chicas? Generando, esto es previo a la situación analítica, ¿sí? Pero vamos, digamos que abriendo el campo de esta parte de la observación, ¿no? Durante la entrevista, de las preguntas, esta entrevista inicial, que debe de ser diferente a la entrevista que vamos a hacer durante el desarrollo y a la entrevista tal vez que se va a hacer en el cierre. También es recomendable realizar una entrevista. A diferencia de las pruebas que vamos a aplicar la misma, por ejemplo, en las pruebas proyectivas, para ver la mejora, aquí la entrevista sí tiene que ir cambiando y se tiene que ir adecuando de acuerdo al contexto y el desarrollo de la psicoterapia. Bien, en un trabajo reciente escrito en colaboración con George Monk para el Congreso de Madrid, Barach vuelve a reflexionar sobre el campo y los otros temas recientes expuestos, modificando algunos de los puntos que acabo de señalar como discutibles. La situación, perdón, es que le di acceso a su compañera. Ya. La situación analítica no se define ya como en el trabajo antecitado, ni como en el México de 1964, sobre el instinto. En el relato de México, los Barach llegan a decir que la situación analítica es simbólica, pero esencial. Primero, porque produce situaciones regresivas de dependencia simbólica del niño con sus padres. Y segundo, por estar dirigido hacia la producción de identificación proyectiva. Esta frase se me hace a mí de resaltar, porque ¿qué quiere decir que es una situación simbólica? Una situación simbólica quiere decir que es algo que nos va a marcar y que nos va a causar, ¿cómo decirlo? Esa experiencia o lo vamos a asociar. Supongamos, nosotros vemos el símbolo de los baños, ¿no? La figurita, que es un símbolo. Nosotros ya sabemos para qué si ya lo asociamos. En el mismo psicoanálisis es lo mismo. Si se va a dar esta situación analítica y va a ser simbólica para el paciente. ¿Y qué nos va a permitir? Que se genere ese fenómeno de transferencia con las situaciones regresivas del paciente, de algo que fue simbólico para él desde niño. Nos lo va a poder proyectar. Obviamente sabemos que Freud dice que todo viene desde la infancia y que está relacionado o que parte de nuestra relación con nuestros padres. ¿Sí? Y va a poderse identificar en esta situación analítica y va a poder proyectar el paciente. Va a poder tener esa regresión, la va a poder transferir y proyectar en la psicoterapia. Bien, en el reciente trabajo, en cambio, se dice que una identificación semejante solo podría aplicarse, y ni siquiera con mucha exactitud, a estados extremadamente patológicos del campo. Un campo caracterizado por simbiosis insuperable entre ambos participantes, o bien para la participación aniquilante del analista en el análisis. Vale la pena señalar también que estos autores no se refieren a sus propios puntos de vista, según aparecen en los trabajos que estamos considerando, sino más bien que a Melanie Klein. Todo parte desde Melanie Klein,
Obviamente todos estos autores que les estoy citando, que estoy compartiendo, tienen su propio punto de vista, pero si se dan cuenta o si tienen tiempo de leerlo como un poquito más ya solas y analizándolo, todos dicen lo mismo, pero le añaden un poquito de su cosecha, por así decirlo. Pero en general es lo mismo. La situación analítica va a ser este proceso, lo que les dije al inicio, que se va a generar en la psicoterapia y que nosotros debemos de generar con el paciente, y no solamente en el contexto del lugar, sino generar esa comunicación que podamos interpretar de forma adecuada lo que nos está transmitiendo, no solo oralmente, sino eh, gesticularmente, corporalmente. ¿Sí? El concepto de simbiosis pertenece a Maher-Birch, pero no creen, aquí citamos a varios autores. En resumen, chicas, es eso. Simplemente están dando su punto de vista. Hasta aquí vamos bien, o si comprendemos qué es esta situación analítica. Sí. Ok, chicas, aquí vamos a ver la situación analítica y cómo es la alianza con la terapia que nosotros vamos a brindar. Bien, entre los años de 1950 y 1970, Elizabeth desarrolló una obra importante de las que nos ocupamos al estudiar la alianza terapéutica, al contemplar la situación analítica desde esa perspectiva. Dirá esta autora que lo sustancial de la situación analítica es precisamente la alianza terapéutica. La situación analítica es lo estable, lo real, lo que hace a la tarea y lo que sobre esta base establece para que el campo del trabajo es lo que se llama la neurosis de transferencia. O sea, nosotros vamos a generar esta situación analítica, se va a dar esta alianza terapéutica y se va a poder transferir o el paciente va a poder transferir. Si se dan cuenta a lo largo de este cuatrimestre, hemos visto como los puntos que debemos de generar en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Para que se dé de una manera exitosa. Entre esos puntos, pues estamos viendo en esta clase, pues la alianza terapéutica, perdón, la situación analítica que tiene que ver con la alianza terapéutica. El concepto de situación analítica queda pues fuertemente ligado al de la alianza terapéutica. Ambos llegan a ser la misma cosa. Al definir la alianza terapéutica como el núcleo de la situación analítica, contraponiéndola al proceso analítico con epicentro de la neurosis de transferencia. ¿Tienen en cuenta la diferencia que hace David Raraport, perdón en inglés, en su libro, y ahí viene la estructura del psicoanálisis, en la teoría, de 1959, y en otros trabajos, cuando contrapone el ello y el yo como dos sistemas antagónicos en punto a la movilidad de la energía. Lo que caracteriza al ello es la energía móvil, hábil y cambiante, mientras que el yo, los cambios energéticos son sumamente lentos. No puede esto, por cierto, llamarnos la atención, porque al fin y al cabo, desde este punto de vista, desde tu punto de vista, la función primordial del yo es justamente controlar la energía, ligarla, para decirlo en términos técnicos, lo que el ello como sistema se manifiesta como cargas libres, se transforma en el sistema yoico, en cargas ligadas a partir de las contracargas de las características. Es justamente sobre la base de estos postulados que Rappaport insiste en que la introducción de la psicología del yo implica un cambio cualitativo de las teorías psicoanalíticas, para que, abandonada por fin, que abandonada por fin eso que a veces se ha criticado, sobre todo al psicoanálisis en los primeros tiempos, ocuparse fundamentalmente del impulso, lo que ha dado en llamarse la teoría calderana de ebullición, en ebullición. En realidad, como dice Raraport, la teoría de la caldera en ebullición es un modelo aplicable al ello, no al aparato en conjunto, en cuanto al yo, en todo lo contrario a una caldera de ebullición. Es una de las tantas teorías, chicas, que se postulan del psicoanálisis. Todos, pues, obviamente tienen su aporte. En realidad, todos los autores generalmente hablan de lo
de lo mismo. Los únicos que cambian a veces un poquito del psicoanálisis, pues ha sido obviamente Lacan. Lacan sí parte de Freud, pero sí cambia ciertos aspectos o da una visión un poco diferente a lo que es el proceso psicoanalítico, ¿no? Y postula también, por eso, no sé si se han dado cuenta o se han visto, está también el psicoanálisis lacaniano y está el psicoanálisis freudiano. Pero en realidad los demás autores sí parten generalmente, también Lacan obviamente, pero sí tienen más afinidad con Freud, con su psicoanálisis de Freud. No sé si hasta aquí me dé a entender, pero están hablando, por ejemplo, de esta, se me fue, caldera en ebullición, de esta parte en donde se da en nuestra parte psíquica, las divisiones que hace Freud del ello, yo y superyo, está hablando de cómo se genera, ¿no? De esta energía, por ejemplo, de esta energía móvil. Este autor postula que el ello, a diferencia del yo y del superyo, tiene esta energía de ser cambiante, ¿no? Y si suena algo lógico, por ejemplo, nosotros sabemos que en el ello se encuentra esta parte como, ay, se me fue la palabra, esta parte de las limitaciones que tenemos en cuanto a lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, ética, esa es la parte, a la parte ética, ¿no? Y esta parte también de en donde la persona o nosotros nos sentimos como limitados o juzgados con la parte sexual, ¿no? Con algunas prácticas que podamos llegar a tener y demás. Entonces, esto sí puede irse cambiando, sí puede irse modificando de acuerdo al contexto que tengamos o la parte o las personas con las que nos relacionemos, etcétera, ¿no? O también en el tiempo, por ejemplo, bajámonos esta parte sexual, la sexualidad ha cambiado en los últimos, me atrevo a pensar 40, 50 años, ¿no? A comparación de a principios del siglo pasado, en donde, por ejemplo, a la mujer, pues estaba todavía limitada sexualmente. Simplemente era un conducto para generar familia o un aparato, una incubadora que generaba hijos. Y no tenía derecho a disfrutar de la sexualidad. Ahorita, pues ya hay una revolución sexual de la mujer. Y sí cambia, ¿no? Entonces, el pensamiento o esta parte del ello que tenía la mujer, ¿no? En ese tiempo, ha cambiado, ¿no? Al ello que podemos tener ahorita las mujeres. O sea, sí cambia, sí tiene esa energía móvil, ¿no? Para darles como ese punto de referencia y podamos entender. Eso es lo que propone el autor. Bien, utilizando este modelo, entonces, Seltzer dice que la situación analítica tiene su base en la alianza terapéutica, donde existen cambios, pero son muy lentos. El proceso analítico, por su parte, mucho más rápido y móvil, corresponde a la movilidad energética del inconsciente, del ello, que se plasma en la neurosis de transferencia. Se puede decir también que, desde el punto de vista de esta autora, el tratamiento analítico consiste en que gradualmente, a medida que que son analizadas ciertas áreas que originalmente pertenecían a la neurosis de transferencia, se integren a la estructura yoica, pasando a pertenecer a la alianza terapéutica. En este cambio, en realidad, estriba la esencia de la terapia analítica, lo que significa tanto como decir que en la medida en que se analiza determinados conflictos de la neurosis de transferencia y se puede hacer consciente, pasa a ser patrimonio del yo. Una nueva faceta del yo que establece una relación real con el analista, dando que si en alguna forma se puede definir la alianza terapéutica, es como un tipo real de relación con el analista. Lo que se establece subsumido en la vivacidad de la neurosis de transferencia pasa a ser un aspecto estable en la relación entre el analista y el analizado, que ahora pertenece a la alianza de trabajo. En pocas palabras, chicas, es eso. La situación analítica y la alianza terapéutica, van de la mano, ¿sí? Existen cambios
como en todos lados, perdón, como en todo proceso analista, perdón, pero son cambios muy lentos a comparación de otro tipo de terapias, pues sabemos que el psicoanálisis es un poquito más lento, ¿sí? Y estos cambios, pues, van a irse formando gradualmente para formar esta alianza. ¿Qué quiere decir con alianza? Que es, como les decía en un principio, esa unión que se va a lograr entre el paciente. Y de esa alianza terapéutica, chicas, va a depender el éxito de la terapia, porque con base a esta alianza, el paciente nos va a poder transferir esa neurosis, ¿sí? Nos va a poder transmitir ese síntoma, por así decirlo, y va a hacerlo la parte inconsciente que se encuentra en la parte inconsciente, en esta división que hace Freud, lo va a poder atravesar y se va a hacer consciente, va a venir a la parte consciente, al yo. Y esto a nosotros como analistas nos va a poder generar la cura del síntoma del paciente. ¿Sí? En pocas palabras es eso. Esa va a ser la alianza. ¿Y de qué va a depender esta alianza? De que esa situación analítica se dé de forma correcta. Esta parte que hablo de los contextos, del interpretar, del observar y demás, va a depender, o sea, va a ser como un caminito. Vamos a generar esta situación analítica en nuestra psicoterapia, se va a dar esta alianza terapéutica que nos va a permitir entrelazarnos con el paciente, aliarnos con el paciente, que nos transfiera estas neurosis de forma adecuada, que se vuelvan conscientes y podamos encontrar en conjunto la cura. ¿Vamos bien, chicas? Sí, maestra. Hasta aquí dudas, preguntas. Yo trato de resumírselos. Sí, obviamente lo hablan más detallado los autores, pero trato de resumírselos para que podamos partir de ahí. Bien, de esta forma queda convincentemente definida la naturaleza de la acción terapéutica del psicoanálisis como transposición de un sector al otro, que aumenta la integración del yo y cambia los procesos energéticos. Pondré un sencillo ejemplo para que se comprenda este punto de vista. Si la neurosis de transferencia de un analizado consiste en sentir una gran curiosidad sexual por el trabajo, permítanme, ya, una curiosidad sexual por el trabajo de su analista y este puede analizar con buen éxito el conflicto, se habrá logrado que una tendencia escoptofílica se transforme en capacidad de observación. Entonces los impulsos escoptofílicos van a quedar al servicio de la adaptación, configurando una capacidad de observación realista instrumental. El impulso voyerista se ha transformado pasando de la neurosis de transferencia a la alianza terapéutica. Digamos de paso que esto se logra siempre a través de una identificación del yo del paciente, del yo del analista, como señaló Stern en 1934, porque la solución del conflicto escoptofílico se alcanza en el momento en el que el paciente se da cuenta de que el analista lo observa, sin derivar de ese hecho una satisfacción divinosa directa. Cuando sobrevienen todos estos cambios, lo que antes pertenecía a la neurosis de transferencia pasa a la alianza de trabajo. Y a partir de ese momento, el analizado va a tener una mayor posibilidad de observar sus procesos inconscientes. Va a haber acrecentado su yo observador y su alianza de trabajo con el analista. Esta parte de la observación, chicas, no solamente la realizamos, nosotros partimos de la observación, pero nosotros vamos a transferirle o vamos a lograr que el paciente también observe este tipo de conductas, ¿no? Este tipo de conductas neuróticas. Al transferir o al generar esta situación analítica, se da esta alianza terapéutica, ¿sí? En que esta parte o estas neurosis salen a nuestro yo. El paciente ya va a tener la capacidad de observar estas conductas y a su vez de analizarlas, ¿no? Es lo que les decía, a diferencia de otros procesos terapéuticos, el psicoanálisis, ¿sí?
tiene esa capacidad de ir profundizando y rascando y decir, desde aquí viene, o desde aquí parte esta neurosis. Este es su punto original. Y a nosotros percatarnos que de ahí parte y que van generando estas conductas que queremos erradicar, porque por eso vamos a la psicoterapia. Nosotros vamos a ponerle más atención a estos fenómenos. No sé si me explique. Cuando se originen estos fenómenos en nuestra vida cotidiana, vamos a tener la capacidad de observarlos y de analizarlos también como pacientes. Y eso va a generar nuestra cura, porque ya vamos a entender de dónde vienen. Es como ayer tuvimos consejo técnico y les comentaba a las maestras. Es que a veces, por ejemplo, los adultos tratamos a los niños como que no saben, que no entienden. Pero de verdad, si nosotros nos tomamos el tiempo de explicarles el por qué, en vez de decirle, no lo hagas, si le explicamos el por qué no lo debe de hacer, el niño va a tener la capacidad de entender por qué. Y esa conducta la va a reducir. Como les digo, en cualquier proceso terapéutico, las conductas no se van a erradicar a su totalidad. Se van a poder controlar. ¿Sí? Pero a lo mejor va a pasar de un día, chico, se nos salga a reaccionar de esa forma. Es normal, vamos a tener estas pequeñas fugas. Pero si ya son constantes, pues ahí ya quiere decir que hay algo que tenemos que ir a trabajar. Pero lo que nos va a ayudar es a equilibrar, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo tuve un trauma, no se va a desvanecer con la terapia, con la psicoterapia, pero yo ya voy a poder entender este fenómeno y voy a poder sobrellevarlo en mi vida diaria. Ya voy a saber cómo reaccionar porque ya comprendo de dónde parte. ¿Sí me explico, chicas? Entonces, para que todo este proceso terapéutico se dé en el psicoanálisis, debemos de generar esta situación analítica y a su vez esta alianza terapéutica. ¿Sí? Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Sí. Ok, chicas, ya se me va a acabar el tiempo de grabación. Ya nada más nos faltan poquitas, diapositivas. Es que sí es un tema un poquito extenso. Me voy a desconectar y les voy a tomar tantito tiempo de la otra clase para cerrar este tema, ¿sí? Y pues obviamente se va a desfasar un poquito. Entonces no sé si tengan algún problema, algún conflicto. No, maestra. Está bien. Ok, Se lo voy a entonces, contar a mi analista. sí, no, es que les digo, la verdad es que el psicoanálisis es sumamente interesante, chicas. Y sí, tiene como que a veces por eso, yo creo que a veces entre el gremio de los psicólogos existe tanta, no tanta aceptación al psicoanálisis porque sí tiene como su chiste, su maña. Y hablo desde el lenguaje hasta el entender este tipo de fenómenos. Pero créanme que, bueno, si se quieren adentrar y profundizar, y si tienen la oportunidad de tomar terapia bajo este enfoque, de verdad les va a agradar bastante. Bastante, chicas. Pero bueno, dejen,